Genial teneros al otro lado. Soy Diego Marqueta, ingeniero industrial, presidente del Colegio de Ingenieros Industriales de Madrid, presidente por la provincia de Salamanca. ¿Por qué es que los ingenieros nos empeñamos en parecer ingenieros haciendo presentaciones? Vamos a hablar un poquito de esto. Yo ayudo a empresas multinacionales, diferentes tipos de corporaciones, a cómo contar historias. Historias que resulten técnicas, pero al mismo tiempo cuenten, seduzcan, enamoren. Y lo más importante al final es saber cómo funciona una presentación. Sobre todo cuando el 48% de los ingenieros que somos en España, de los 743.000, 323.000 somos industriales. Pues vamos a ver si podemos desarrollar algún tipo de habilidades para contar historias que nos enamoren. Y vamos a hablar de tres aspectos. Va a ser muy sencillo. Lo primero de lo que vamos a hablar va a ser de la anatomía, es decir, aquello que hace que una presentación funcione. Lo segundo es la lógica, es decir, cómo estructuramos esas ideas y cómo lo hacen los mejores. Y lo tercero es el cómo establecemos una conexión en lo visual, el cómo lo contamos, es decir, el cómo lo enfocamos. Vamos a empezar con la primera parte. Vamos a hablar de la anatomía. Será una buena presentación si logramos lo que este niño sentía, y era crear sensaciones operativas. Harold Wilders era un niño que nació sordo y su pediatra, Jack Bradley, no sabemos qué tal médico sería, imaginamos que bueno, pero como fotógrafo lo clavó. Porque después de haberle hecho un implante coclear a este niño empezó a escuchar por primera vez la voz de su madre. Es lo que tenemos que conseguir. Que cada vez que contemos algo, aunque sea datos que ya saben nuestros clientes, nuestros oyentes, nuestra audiencia, signifique algo diferente, se pueda construir algo con lo que les estamos contando. Normalmente en la ingeniería, en el mundo de la industria, estamos muy acostumbrados a elaborar proyectos que tengan toda su parte canónica, es decir, antecedentes, manifestación, objetivos, alcance, la propia memoria, por no hablar de pliegos, anexos, cálculos, fotografías. No hay que contarlo todo. Centrémonos en aquello cuando estamos contando una historia que realmente mueva la acción. Contemos historias. ¿Qué es lo que llevamos haciendo desde hace 35.000, 40.000 años en realidad? Es lo mismo que hacemos cuando estamos diseñando un menú de degustación de un restaurante. Los cocineros lo que hacen es, a partir de una serie de pasos, una serie de platos, cada uno de ellos establece una idea con un género, una materia. Y a partir de ahí, en la secuencia, es donde se conocen con esas diapositivas, en vez de diapositivas son platos, y en esa secuencia es donde nos van contando una historia gastronómica, pero una historia al fin y al cabo. Al final de lo que se trata es, si un restaurante es darte sabor, nuestra obligación como narradores, como técnicos, como ingenieros que queremos que sucedan cosas, es entretener. Cualquiera puede entretener. Esto no está reservado a los dioses. Lo de hacer gracia, hacer reír, eso vamos a dejárselo a la gente que sea más, los que tengan más viscómica, tengan un don. Pero entretener, cualquiera de vosotros lo puede hacer. Y entonces es cuando logramos transmitir algo, como hacíamos desde las cuevas en la época magdaleniense, ¿no? Cuando los sapiens contaban las historias a través de las pinturas rupestres. Y de hecho, cada vez que contamos una historia, lo podemos hacer de la misma manera que hace 25 siglos contaba Aristóteles. La introducción, nudo y desenlace. Puede ser una historia de 2 minutos, puede ser una historia de 15 minutos, puede ser una historia de 40 minutos. Introducción, nudo y desenlace. Y cuando logras eso es cuando estamos en ese punto en el que no le sobra nada. Porque no es que no le falte nada, es que no le sobre, como nos dijo Antoine de Saint-Exupéry, el autor del Principito, que la belleza está no cuando no queda nada por añadir, sino cuando no te queda nada por quitar. Sabemos ahora algo de la anatomía de las presentaciones, aquellas que entretienen y aquellas que están simplificadas para que no tengas que quitarle nada más. Vamos a hablar de la lógica. Esto se está acabando, vamos al segundo bloque. Es decir, ¿qué es lo que hace que en nuestra mente funcione? Porque no hay nada como aprender mediante la práctica, eso está totalmente demostrado. Pero hasta que alcanzamos el punto de resonancia nos puede llevar un tiempo. También le podemos dar a alguien lectura para que aprenda cómo funciona un proceso o cómo funciona un sistema. Sin embargo, hay un punto que es el que sucede cuando estamos en esos 40 minutos, 37 minutos que puede durar una presentación que no canse a nadie, que es
cuando tú la cuentas con una historia. Luego tiene poco recorrido. Más allá de eso hay que practicar, hay que trabajar, hay que inspirar, hay que liderar a la gente. Pero una buena presentación que cuente una historia nos puede ayudar a conocer bien un proceso industrial. Nos puede hacer que ese liderazgo lleve a la acción por parte de nuestros operarios, por parte de las personas que sostienen el proceso, las personas que realmente aportan valor. Pero para eso tenemos que evitar la tentación de ponernos directamente con el ordenador. Usemos tiempo para utilizar el lápiz y el papel o la tinta. Grandes historias se han contado en una servilleta, como por ejemplo la curva de Laffer, asesor de Donald Rumsfeld, a su vez asesor del presidente Ford, que definió cómo tenía que ser la grabación de impuestos de tal manera que la gente consumiera y se crease riqueza. Esto cambió la historia económica de Occidente. Pero también tenemos que tener en cuenta la manera de estructurar las ideas. Y para esto los mejores son los de Pixar. Los de Pixar dedican en torno al 75% del tiempo para desarrollar la trama. Ellos cada año y medio suelen sacar una película. Y sin embargo no es lo más importante el sistema Renderman, que es todo el algoritmo que, por cierto, se inventó Steve Jobs, de tal manera que nos impresionen en pantalla. Realmente lo que enamora es la historia, no los efectos. Por eso cuidan tanto el storyboard. Por eso en la película Up, para 4 o 5 minutos de escena, que seguro estáis pensando cuál es, aquella en la que se conocen el señor y la señora Fredricksen, dedican tanto tiempo en el storyboard. Lo que ves ahí en pantalla es entre las líneas 3 y 6. Para contar y emocionar. Y Walt Disney, al final, lo que hablaba era de los narradores. Y yo me permito adaptarlo a los ingenieros. Porque los ingenieros tenemos casi la obligación de inspirar. Porque nosotros lo que hacemos es restaurar el orden, con método, pero con imaginación. Y es como así inspiramos la esperanza, la inculcamos una y otra vez. Por eso hay que olvidarse de estar siempre con el ordenador e ir a lo que es la parte del papel. Y para ello nada mejor que un mapa mental, en el cual tú puedes estructurarte perfectamente los impactos que quieres contar. Aquí podéis ver una estructura en la que si hacéis zoom en vuestra pantalla podéis ver la manera en cual podéis estructurar. Si tenéis alguna duda, quedo a vuestra disposición para que comentemos las mejores maneras de cómo concebir y cómo plasmarlo en ideas. Permitidme contaros un ejemplo. Lo cuento en 3-4 minutos. Esto es un proyecto real, me supuso 6 meses de trabajo en fábrica, en la cual teníamos un grave problema de rentabilidad del proceso, porque no alcanzábamos el OEE. Con esto que os voy a contar, vamos a simular que sois el Consejo de Administración y que quiero que me deis luz verde para ponerlo en marcha. Esta fábrica está produciendo 29 céntimos de euro más caro de lo que deberíamos. Y la razón es que no ha habido un solo mes en todo el año que hayamos tocado el objetivo. Estamos consistentemente un 4,3% por debajo en el rendimiento OEE. Con lo cual tenemos que hacernos unas preguntas. ¿Vemos todos los problemas de la misma manera? ¿Tenemos procesos predecibles? ¿Y no depende de quién entra en la mañana, en la tarde o en la noche en la máquina para producir? En definitiva, ¿somos realmente una empresa lean al margen de los simposios y los congresos a los que vayamos? Hemos hablado con los operarios de la cadena y nos han dicho que no. Así que hemos definido una línea piloto, en la cual nos han dado ideas los 5 turnos, las 3 personas de la máquina. 15 personas nos han dado ideas, que las hemos organizado de una manera secuencial y organizada, de tal manera que de las 90 ideas que hemos recibido, 85 eran perfectamente válidas. Solamente hubo 2 que, por un mal entendimiento, una mala comunicación nuestra, no se habían entendido adecuadamente. En privado se comentó y se revertió esa situación. Y luego había una serie de ideas que podíamos ponerlas fácilmente, pero no veíamos el valor. Y viceversa, otras que serían una genialidad, pero nos costaba muchísimo tiempo de máquina o muchísima inversión. Como resultado de ello, de las 90 ideas, al cabo de 3 meses ya teníamos 30 aplicadas. Claro, esto no es un camino de rosas. Tenemos un grave problema todavía con el centrado de los procesos, con lo que es el establecimiento numérico de todas las variables. Pero el camino está iniciado. De hecho, todos ellos ahora creen que su idea, que su iniciativa vale para algo. Que a lo mejor a este Consejo de Administración le sirve o no. Pero por primera vez en un año estamos un 2,7% por encima. Veníamos un 4,3% por debajo. Que no se quede en flor de un día. Si ha servido en la línea piloto, apliquémoslo en el resto de la fábrica. Esto es un ejemplo real
yo mismo estuve liderando ese proyecto, en el cual la manera en que cuentas influye en el entendimiento que la gente puede tener sobre lo que tú has estado haciendo con tu equipo. Porque realmente lo que habéis visto es esto. Esta es la secuencia emocional que habéis estado viendo. Esta es la lógica. Esto es lo que hace que funcione una presentación. Vamos a ver el cómo comunicar de una manera visual. Cómo plasmarlo en unas diapositivas que no sean chusqueras. Porque reconozcamos, a los ingenieros nos encanta hacer diapositivas que sean feas, de tal manera que cuanto más fea, más veraz. Vamos a hacer un pequeño juego. Y es ver una imagen con poca resolución. Si os acercáis a la pantalla veréis que eso está hecho con piezas Lego y son 10 píxeles por unos 50 de alto. Lo mismo con esta imagen, lo mismo con esta imagen y lo mismo con esta imagen. Sin embargo, si nos ponemos con el debido contexto a distancia, habremos visto perfectamente lo que es cada una de ellas. Incluso si os pongo esta con mucha menos resolución, si lo estáis viendo desde un móvil y os lo alejáis, más de uno os habréis dado cuenta de que es exactamente, algunos no necesitáis esta vista, La última cena, de Leonardo da Vinci. Incluso lo visual es algo que ha definido el proceso industrial y el progreso industrial. No en vano Apple, todos los productos que va desarrollando desde hace unos años, lo dicen con toda la tranquilidad. Es una copia de todos los productos que fue haciendo Brown. Incluso la calculadora de vuestro iPhone. Bueno, hubo un tiempo que dijeron, bueno, en vez de seguir copiando a Brown, vamos a copiar a los de Philips porque las cámaras del iPhone a mí me recuerdan como cuando te afeitas, ¿no? Simplificar, de eso se trata. Y esto es un proceso. Picasso lo sabía muy bien. Él afirmaba que cuando era pequeñito pintaba como Rafael, pero que le llevó toda una vida aprender a pintar como un niño. De hecho, así se dibujaba, se pintaba a sí mismo Picasso cuando tenía 15 años. Bien podría firmarlo un Zurbarán o Salcillo. Conforme empieza su época parisina, así es como él se ve. Y al final de sus días es así. Tanto es así que nosotros conocemos a Picasso por su obra, el Guernica y otras maravillas, pero hay un estudio que realizó acerca de cómo simplificar, cómo hacer el proceso de la simplificación, que es con una serie de estados litográficos del Toro, que tú los ves y dices, el más complicado es el de arriba. Sin embargo, ¿dónde está la firma? ¿Cuál es el que si se subastase individualmente sería el que se llevaría todo el dinero? Sería el de abajo. Y esa simplificación es la que Apple utiliza precisamente a la hora de desarrollar sus máquinas. Que al final todo cambia, pero nada cambia. Por eso os invito a que simplifiquéis vuestras diapositivas. Estas diapositivas que estamos acostumbrados los ingenieros a realizar, que parecen documentos Word en horizontal. Y por supuesto, no me enumeréis las diapositivas. No hay nada peor que enumerar una diapositiva, que es decir que te quedan 42. Por cierto, si volvéis a ver el vídeo, os daréis cuenta de que llevamos 86 diapositivas en 13 minutos. Lo que se trata al final es de dedicarle tiempo para que no te quede nada por quitar. Y eso a veces es nuestro principal enemigo. Pero todo lo que merece la pena en la vida lleva tiempo. Aprender un idioma, conocer un proceso, liderar a un equipo, querer a alguien, que te quieran. Eso ya es más difícil. No hay atajos para lo que importa. Y cuando dedicas el tiempo para desarrollar una historia industrial que seduzca, que enamore, la gente es visiblemente más feliz y las cosas pasan. Como feliz he estado yo de estar hablando con vosotros. Ha sido genial estar en este iTalk de la mano de Industry Talks. Estoy a vuestra disposición para lo que deseéis. Ahí tenéis mi contacto y os deseo todo lo mejor y toda la suerte. Muchas gracias.